Muchísimas gracias, Hugo, muchísimas gracias a los organizadores y muchísimas gracias a todos ustedes por darse el tiempo de venir a escucharnos. Yo creo que el primer dato que hay que observar es que a Juárez no venimos a enseñar nada, a Juárez venimos a aprender, venimos a escuchar, porque la tragedia de esta ciudad es abrumadora, pero también es un milagro, es realmente inspirador lo que ha sucedido aquí. Ya Orlando habló de este tema antes, y yo creo que hay mucho que aprender de Ciudad Juárez. Entonces, de nuevo, no vengo a enseñar nada, más bien vengo a compartirles un poco cómo pienso, yo cómo ordeno mis ideas sobre el tema, ¿no? Y a lo mejor puede resultarle útil a ustedes como algún marco conceptual. Me voy a parar porque la presentación está allá y no la veo. A ver, sí. Yo creo que parte del problema al pensar en temas de seguridad y justicia es que tendemos a confundir conceptos y tendemos a poner en la misma canasta muchos problemas que son de orden distinto. Hay, la analogía es, por ejemplo, la política económica, ¿no? Que hay un problema de inflación, hay un problema de crecimiento, hay un problema de empleo, etcétera. Todos están relacionados, pero no son lo mismo. Yo creo que en el tema de seguridad y justicia es igual. Tenemos que ir desempacando el problema y tenemos que ir pensando en objetivos, plazos e instrumentos distintos. Entonces, yo personalmente, adelante, otros tendrán otra manera de organizarlo, creo que hay por lo menos tres problemas así fundamentalísimos, que no interconectados pero no idénticos. El primero y fundamental es el disparo de la violencia criminal en México en los últimos años. Es realmente extraordinario lo que ha vivido el país de 2007-2008 a la fecha. Se triplica, en 2007 tuvimos 9,000 homicidios en todo el país, en 2010 tuvimos 25,000. Fuera de países en guerra civil casi no hay precedentes de esto. Nada más para darles el orden de magnitud. Esto es un crecimiento que es más o menos 2 veces superior al que experimentó Colombia en los años 80, en el momento de la guerra contra Pablo Escobar. O sea, nosotros en México hicimos en 3 años lo que a los colombianos les tomó 7. Entonces, digamos, esto debe ser la prioridad primerísima de cualquier persona que esté en un cargo público o que aspire a un cargo público. Segundo, tenemos instituciones que son absolutamente indignas de un país muerto. Más allá de una discusión instrumental de si las instituciones nos deben de servir para reducir la inseguridad, es extraordinario el nivel de injusticia y de inequidad que persiste en nuestro sistema. Tenemos, el dato de la cifra negra es realmente extraordinario, ¿no? Solo 8 de cada 100 delitos se denuncian y hay casi 23 millones de delitos en el país, de los cuales solo 1.9 llegan a la atención de las autoridades. En otros países esta cifra es de 50-60% de los delitos no se denuncian. Nosotros llegamos al 92%. Y de las inequidades, otros se encargarán de hablar con mucho mayor atingencia que yo, pero son realmente extraordinarias. Tercer problema, tenemos una presencia amplia y diversificada de bandas de delincuencia organizada. Y tenemos una delincuencia organizada que además que no solo se ha extendido territorialmente, sino que se ha diversificado en términos de delitos. Pasamos de una situación donde teníamos básicamente exportadores o contrabandistas de drogas a una situación donde tenemos bandidos que se encargan de extraerles rentas a la sociedad y de las cuales hay cada vez más bandas. Tercero, esto es nada más una descripción así muy esquemática de cómo se han ido diseminando estas bandas, ¿no? Adelante. Entonces yo creo que sí tenemos tres, no una agenda, sino al menos tres. Hay un cuarto problema, nada más déjenme dar un paréntesis, hay un cuarto problema que yo creo que merece tratamiento propio, que son las condiciones sociales que facilitan la expansión del delito.
No la incluí no porque no sea importante, sino yo creo que merece, me pasaría de los 10 minutos, o sea, merece una exposición muchísimo más larga, pero ahorita voy a referir un poco a ello. Yo creo que sí tenemos 3 agendas y 3 objetivos. El primero y fundamental es reducir los niveles de delito violento. El segundo es transformar las instituciones. Y el tercero, y esto es una tarea transgeneracional, es ir combatiendo a la delincuencia organizada. De nuevo, están interconectadas, pero no son lo mismo. Adelante, por favor. Yo creo que en términos de reducción de violencia no voy a discutir las ideas específicas, pero nada más algunos conceptos básicos, ¿no? Yo creo que para reducir la violencia tenemos que hacer por lo menos 2 cosas. Uno, crear desincentivos al uso de la violencia. No hay una conexión directa y mecánica entre una actividad ilegal y el uso de la violencia. Déjame darles un ejemplo muy específico. Turquía por Turquía pasa 75% de la heroína que va al mercado europeo. Turquía tiene una tasa de homicidio de 2.9 por 100,000 habitantes, o sea, 8 veces menos que México. Entonces, digamos, no necesariamente la presencia de una actividad ilegal hace violenta. Entonces, una de las funciones del Estado es atacar no a las bandas, no necesariamente a las bandas más grandes o no necesariamente a las bandas con más drogas, pero sí a las bandas que utilizan de manera mucho más intensiva la violencia. Y tenemos que atacar de manera explícita y prioritaria aquellos actos que son fundamentalmente intolerables, ¿no? Quemar un casino donde hay 53 personas es absolutamente intolerable. Entrar a un bar y rafaguear y matar a 20 personas es absolutamente intolerable. Eso debe de quedar explícito y ese mensaje debe comunicársele a los grupos criminales. Y segundo, hay que ir reduciendo las oportunidades para el delito violento. Muchas de estas cosas ya se han hecho aquí en Juárez y con manera más o menos exitosa. Y según entiendo, la experiencia en la zona PRONAF fue razonablemente exitosa en términos de reducir las oportunidades para cometer homicidio, secuestro y extorsión ahí dentro. Yo creo que hay varias oportunidades en ese sentido. Adelante. Ahora, para transformar las instituciones, de nuevo, creo que los oradores que me seguirán en el uso de la palabra podrán decir muchísimo más sobre este particular, pero yo creo que aquí hay 2 problemas muy de fondo. Uno, que los incentivos de los actores políticos para reformar las instituciones muchas veces están desalineados. Yo pienso, por ejemplo, cuando oigo a actores políticos decir es que los operativos federales seguirán hasta que haya policías capaces, es decir, pues que nunca van a haber policías capaces. O sea, es decir, si no hay un límite temporal y no hay algún tipo de restricción a este tipo de operación, pues nunca van a terminar. Y de nuevo, o sea, el presupuesto se distribuye pase lo que pase, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos un muy potente instrumento, el presupuesto de egresos de la Federación, para ir modificando, y de los presupuestos de los estados para ir modificando el comportamiento de los actores políticos, ¿no? Se podría pensar, digo, nada más son ideas sueltas, pero se podría pensar, por ejemplo, en crear fondos presupuestales concursables para aquellos estados que completen más rápido la transición al nuevo sistema de justicia penal, o que apliquen de manera mucho más intensiva los mecanismos alternativos de resolución de controversias. El segundo problema es que la rendición de cuentas no está ahí, ¿no? Y las instituciones en muchos sentidos no son transparentes. Le voy a dar las cifras, yo uso de manera más o menos intensiva, yo soy usuario más o menos intensivo de las cifras de incidencia delictiva y son en muchos sentidos una vergüenza. Déjenme darles un dato. El estado de Veracruz lleva 3 años sin reportar un solo secuestro. Se mete cero. ¿Ah? Entonces, digo, salvo que sean extraordinariamente eficaces, pues sí está complicado. Hay algunos estados que reportan 0 extorsión, 0, ni un solo caso. Entonces yo creo que sí es necesario primero crear mecanismos independientes de fiscalización. Los compañeros de INCIDE han venido proponiendo desde hace mucho tiempo crear auditores policiales en el modelo británico. A lo mejor te explican un poco más sobre de qué se trata eso, pero es también yo creo que es necesario, por ejemplo, tener una obligación de evaluación externa de los programas de seguridad.
Ya en los programas sociales, por ejemplo, en el presupuesto de egreso de la Federación, ya existe la obligatoriedad de someter a evaluación externa los programas de subsidio o los programas con reglas de operación. Yo creo que podríamos y deberíamos de hacer lo mismo para programas de seguridad que reciban financiamiento federal. Y tenemos que hacer una auditoría pública, o se debería poder hacer una auditoría pública externa a las bases de datos de incidencia, porque de veras en algunos casos son una broma. Adelante. Ahora, para el combate a la delincuencia organizada, yo creo que hay que tener claro que esto es de muchos años, es transgeneracional. En Estados Unidos empezaron a combatir lo que llamaban la mano negra, ¿no?, que es el primer nombre de la mafia en Estados Unidos en los 1890. El año pasado todavía detuvieron unos mafiosos en Nueva York. Son 120 años. En Italia la mafia apareció en el siglo XVIII y todavía sigue. O sea, esto nos va a tomar un largo rato, pero digo, podríamos, yo creo que estoy trabajando al menos en dos direcciones, o al menos ir pensando, reflexionando en dos direcciones. La primera es ir aumentando algunas capacidades del Estado, ¿no? Está en el Congreso una iniciativa que le llaman Ley de Cadenas Delictivas, que es equivalente a lo que en Estados Unidos le llaman el RICO Act, que fortalece las capacidades para procesar a grupos enteros de delincuencia organizada. Habría que pensar, tiene sus pros y sus contras, pero habría que pensarle. Luego también un tema que se mencionó en el panel anterior, que son las reformas al lavado de dinero. Yo creo que todavía hay un buen tramo que se puede hacer ahí. Las unidades de inteligencia financiera tienen sido relativamente pequeñas y relativamente acotadas. Y podemos hacer un uso intensivo de facultades que ya existen, ¿no?, sobre la extinción, dominio, los testigos protegidos, etc. Y luego, yo creo que aquí también hay que pensarle muy a fondo sobre cómo podemos ir reduciendo las oportunidades y los facilitadores de la delincuencia organizada. Y una es, pues, pensar en cómo podemos modificar la línea entre legalidad e ilegalidad. Ha habido un debate intenso en fechas recientes sobre si se deben o no legalizar las drogas. Eso es un tema muy controvertido que tiene sus pros y sus contras. No voy a entrar ahí, pero yo creo que sí es un tema que se debe discutir hacia adelante. Pero olvídense de las drogas por un momento. Hay muchas otras formas de tráfico ilícito que podemos ir resolviendo, en el corto plazo, ¿no? Piensen, por ejemplo, el tráfico de personas. Una parte del problema de tráfico de personas es que les negamos la entrada, ¿no? Que negamos la entrada a centroamericanos, a sudamericanos, etc. Si pudiéramos eliminar, y hubo un intento hace un par de años, si pudiéramos de eliminar las visas, si pudiéramos eliminar la visa o los requisitos, si pudiéramos permitir que centroamericanos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos pudieran transitar de manera más o menos libre por territorio nacional, o al menos permitirles que transiten de manera libre, que entren al territorio nacional de manera libre si entran en avión, y así nos evitamos que se suban al tren durante kilómetros y kilómetros y kilómetros, podríamos tal vez eliminar una fuente de ingresos de la delincuencia organizada. O luego piensen el terrible limbo legal en que quedaron todo el tema de los juegos de azar, ¿no? Hubo, recordarán, hace algunos años un debate muy extenso, muy intenso sobre los casinos. A final de cuentas, yo creo que quedamos en el peor de los mundos. Acabamos teniendo casinos y acabamos no regulándolos, ¿no? Y eso, pues yo creo que por lo menos, digamos, una salida de la delincuencia, una manera de ir no legitimando, pero de ir acotando a la mafia en Estados Unidos fue crear Las Vegas. Fue crear un emporio legítimo, legal de apuestas. ¿Se debe o no se debe? Pues no sé, es una discusión más complicada, pero sí hay otro tema. Y luego ya de larguísimo plazo, yo creo que vamos a un mundo sin efectivo, donde los bancos centrales no emitan ni billetes ni monedas, ¿no? No se me ocurre medida más eficaz para combatir a la delincuencia organizada que ir eliminando el efectivo de nuestras transacciones, ¿no? Y de ir acelerando esta transición que de cualquier manera se va a dar, ¿no? Yo con esto detengo mi presentación y pues estoy abierto a cualquier pregunta. Muchísimas gracias.